un poco recordando todo lo que hemos visto, al igual que la RT-qPCR. Las aplicaciones también hemos visto un poco lo que es el número de copias, la cuantificación, que es lo más importante en este caso en diagnóstico, determinar el número de copias de un virus, por ejemplo, en una muestra, la carga viral, los niveles de expresión y todo aquello. Luego hemos llevado LAMP, que será un poco el método distinto al de la PCR, porque utilizamos temperatura constante, es isotérmica. Aquí habían algunas peculiaridades, sobre todo la polimerasa, que utilizaba una actividad desplazadora de cadena, hemos visto, es otra polimerasa la que se emplea. Y hemos analizado cómo se detectan diferencias y todo aquello. Entonces, esta parte quisiera que lo tomen en cuenta, que están ahí los 6 puntos. Y justo hoy vamos a llevar un punto más, ¿ok? Que es la secuenciación del DNA. Entonces, es otra técnica que tienen que saber en la carrera. Es bien importante conocer lo básico de la secuenciación. Vamos a ver el concepto, digamos, la técnica base, al igual que la PCR convencional, igual ahí la secuenciación, digamos, convencional, ¿no? La básica. Y a partir de ahí, pues surgen nuevas técnicas mucho más innovadoras y complejas de explicar para poder secuenciar genomas completos de una forma más sencilla. Entonces, ese es el tema que desarrollamos hoy día, secuenciación del DNA. Entonces, presten atención a esos detalles que vamos a hacer énfasis, sobre todo para la evaluación. Entonces, voy a volver al ¿cómo se llama? Al Meet. Voy a terminar de admitir a esta persona que está ingresando y ya está. Entonces, volvemos a la diapositiva y nos metemos con secuenciación. El método clásico de secuenciación para determinar la secuencia de cualquier DNA es el método de Sanger, ¿listo? Este método se basa en un método de reacción, determinación de la cadena. Y volvemos a esta gráfica. Esta gráfica lo hemos visto. Cuando sintetizamos DNA, de hecho todo se basa, ¿no?, en la síntesis de DNA. Tenemos esta reacción. Recuerdan la reacción, tenemos aquí la cadena del DNA que está siendo sintetizada, ¿no? El extremo 3' oxidrilo, aquí está su oxidrilo, donde estoy señalando, y justamente venía un desoxinucleótido trifosfato, un DNTP, que está aquí abajo, y la polimerasa lo que hacía era unir, ¿no? Polimerizar, unía y de esa manera la cadena se iba extendiendo. En esta unión hemos visto anteriormente que se liberaba pirofosfato, ¿no?, del DNTP. La parte del pirofosfato, esta parte de aquí, ¿no?, se hidrolizaba y, bueno, se liberaba pirofosfato. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de esta reacción para entender secuenciación? Tenemos que recordar lo más importante, que para poder sintetizar DNA necesitamos este extremo de aquí, el 3-oxidrilo, en el azúcar. ¿Listo? Entonces, si se fijan en la imagen, tenemos 3-oxidrilo. Es en este 3-oxidrilo donde el grupo fosfato es el que se va a venir a unir y va a formar el enlace fosfodiéster. Entonces, ese 3-oxidrilo es bien importante en la reacción, en la síntesis, ¿listo? Entonces, es así que vamos a tener varios sustratos. Podemos tener, por ejemplo, cuando sintetizamos un DNA, tenemos un nucleótido que tiene desoxirribosa, ¿no? ¿Recuerdan las unidades fundamentales del DNA? Desoxirribosa, en este caso tenemos un oxidrilo en la posición 3, desoxirribosa y todas las bases, adenina, guanina, citosina, timina. En el caso del RNA, la diferencia estaba en que en lugar de desoxirribosa teníamos ribosa. Tanto en la posición 3 como 2' estaban los oxidrilos disponibles para poder reaccionar. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre en las células cuando sintetizamos ya sea DNA o RNA. Pues no hay problema, ¿no? Nuestras ribosas tienen los oxidrilos en la posición 3'. ¿Qué hacemos para utilizar esta información en el método de síntesis de secuenciación del DNA? Es justamente utilizar otros sustratos, que son estos terceros que coloco aquí a la derecha. Estos sustratos, si se fijan, ¿qué son? Son nucleótidos trifosfato también. Sin embargo, en estos nucleótidos, el azúcar, la ribosa, no tiene los oxidrilos, ni en la posición 3 ni en la posición 2. ¿Se fijan? ¿No? Solo hay hidrógenos. Este tipo de sustratos se los llama dideoxi. Está aquí escrito, ¿no? Dideoxi. Esa es la dideoxirribosa, por ejemplo. Y si yo voy a utilizar nucleótidos con dideoxirribosa, serán nucleótidos de nucleótidos trifosfato, ¿no? Dideoxinucleótidos trifosfato. Ese será el denominativo.
¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿no? Aquí tenemos la cadena que está siendo sintetizada. ¿Qué pasa si al final de la cadena hubiera una ribosa, pero que no tuviera ese oxidrilo 3'? Entonces, la síntesis se detendría porque no podría ningún otro nucleótido reaccionar y unirse en este extremo, ¿no? Porque no hay oxidrilo, no hay reacción, entonces la reacción se detiene. Y esa es la base de la síntesis del DNA y el método de secuenciación. Retomemos este concepto un poco con esta imagen. Tenemos lo que sabemos hasta ahora es que el DNA se sintetiza, aquí está la cadena molde, tenemos el cebador, la polimerasa, ¿no? Que está en la imagen, se une la polimerasa y empieza a extender justo este extremo 3' oxidrilo de forma normal. Aquí vemos en amarillo como las bases, ¿no? Se van sintetizando, se van polimerizando entre sí para dar lugar a una nueva cadena. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si en lugar de utilizar un desoxinucleótido trifosfato, nosotros utilizamos un dideoxinucleótido trifosfato, un nucleótido que en su ribosa no existieran estos oxidrilos en 3 y en 2? Entonces, la síntesis se detendría en un punto, ¿no? Porque ya no habría manera de ir añadiendo más nucleótidos a la cadena. Y eso es lo que ocurre. Listo, aquí tenemos la estructura. Este es ¿qué será esta estructura? Desoxinucleótido trifosfato, es esta estructura que ven aquí, ¿no? 3 fosfatos, desoxi en posición 2', nucleótido. Eso es lo normal, es lo que utiliza la célula para sintetizar DNA. Sin embargo, nosotros en la secuenciación vamos a añadir este reactivo. Este reactivo, a diferencia del anterior, si se fijan, no tiene el oxidrilo, no tiene oxidrilos, ni en posición 2 ni en 3. Y a estos sustratos son los que se los llama DDNTPs, de dideoxinucleótidos trifosfato. No se olviden de esto, porque para hacer secuenciación también necesitamos un master mix. ¿Listo? Entonces, les había mencionado, ¿no? Que en el examen del parcial, digamos, suelo preguntar eso, ¿no? ¿Qué componentes tiene un master mix para secuenciación, por ejemplo? Entonces, uno de los componentes que ahora estamos viendo, que quiero que se anoten, es esto, dideoxinucleótidos trifosfato. ¿Listo? Que ya sabemos que son, ¿no? No tienen oxidrilo, ni en 3 ni en 2'. Ya está, entonces, ese es el sustrato que se utiliza para la secuenciación del DNA. Y lo interesante es que estos dideoxi, aquí vemos 4 dideoxinucleótidos trifosfato, que no tienen oxidrilos, estos vienen marcados con fluorócromos, con moléculas que emiten fluorescencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener el DDNTG, por ejemplo, para guanina, DDNTA para adenina y así sucesivamente para cada una de las bases que conforma el DNA. Y cada una de estas va a estar marcada con un fluorócromo que emite luz, que emite fluorescencia. Aquí tienen la estructura química un poco más detallada. Si ven la imagen, pues ven, ¿no? Hay un brazo bastante largo y esto que está en color justamente son esas moléculas que emiten fluorescencia. Azul, verde, amarillo, dependiendo de la técnica y del kit. Pasemos. ¿Qué ocurre entonces durante la secuenciación por este método? Lo que ocurre es que vamos a añadir a la reacción una mezcla de estos dos reactivos, de estos dos sustratos. ¿Listo? Aquí tengo a la izquierda los DDNTPs y a la derecha los DNTPs, los normales, los que sí tienen oxidrilo. Entonces, si coloco una mezcla de ambos reactivos, ¿qué es lo que pasa? La polimerasa va a ir introduciendo al azar cualquiera de estos dos. Puede introducir un DDNTP o un DNTP normal, al azar. Eso ya depende, ¿no? De la suerte. Y en algún momento, pues la polimerasa, y si introduce un DDNTP, ¿qué va a ocurrir con la reacción? La reacción se va a detener. ¿Por qué se va a detener? Porque este DDNTP que ha introducido la polimerasa no tiene el oxidrilo en la posición ni 3 ni 2', entonces la cadena ya no puede extenderse, ¿cierto? Ese es el fundamento de la secuenciación. Entonces es al azar. Aquí tenemos toda una mezcla de DNTPs en la imagen, entonces al azar es donde se va a introducir cualquiera de los dos. Es aquí donde pongo esto, ¿no? Esta imagen del sorteo. Es eso lo que ocurre en una secuenciación por este método clásico. En esta ánfora vamos a tener los DNTPs y los DDNTPs. ¿Listo? Y cada uno va a ir saliendo al azar, ¿no? Es como esos juegos, ¿no? Donde metemos la mano y sacamos, justo no tenemos que sacar la pelotita de color, digamos, ¿no? Si no, perdemos. Y hay, no sé, 10 pelotitas blancas y solo hay una de color, entonces la sacamos.
Es más o menos así, es al azar. La polimerasa tiene toda una mezcla de DNTPs, puede introducir cualquiera al azar en la cadena. Entonces, si justo saca el DDNTP, el que no tiene oxidrilos, la reacción se detiene. ¿Ok? En eso se basa este método. Ahí está la DNA polimerasa, que es la que va a ir sacando cada DDNTP, ¿cierto? Entonces, un poco esa es la metáfora en este mecanismo. Entonces, aquí tenemos una mezcla de ambos, DNTPs y DDNTPs. Y ya está, un poco de eso se trata. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante la secuenciación por este método? Vamos a tener un DNA molde, ese es el DNA que queremos nosotros secuenciar. Vamos a tener un cebador, si se fijan es el primer de siempre, ¿no? Un cebador y la polimerasa. Entonces la polimerasa al azar va a elegir pues un DNTP o un DDNTP, eso no lo sabemos, al azar. Entonces si va a empezar la síntesis, aquí estoy marcando con el láser, sigan el láser, si empieza con la síntesis y justo la DNA polimerasa al inicio agarra un DDNTP, digamos, justo su mala suerte, el primer DDNTP, que es el T. ¿Qué va a pasar? La cadena ya no se va a poder extender, solo voy a tener T. Sin embargo, este T está marcado con un fluorócromo de un color, que puede ser verde en este caso. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en la siguiente reacción? Pues la polimerasa justo ha agarrado otra T, la T buena, ¿no? La que puede continuar la síntesis. Luego, por mala suerte, le ha tocado una A, que es la DDNTP, perdón, DDNTA será, ¿no? Entonces, la dideoxi de adenina. Entonces, se detiene la síntesis en A y el A está marcado con otro fluorócromo de otro color. De tal manera que durante toda la reacción vamos a tener distintos fragmentos. Se fijan, aquí tengo fragmentos de distintas longitudes. Cada uno de estos fragmentos, al final, ¿qué es lo que tiene? Un DDNTP, porque es el nucleótido que detiene la síntesis, ¿cierto? Entonces tenemos aquí timina, adenina, guanina, entonces todos son fragmentos de distinta longitud. Y esto ocurre al azar en ciclos de PCR. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer después para secuenciar? Separar estos fragmentos. Todos estos fragmentos de distintos tamaños se introduce en una electroforesis de DNA. En este caso no se utiliza gel de agarosa, sino se utiliza un capilar. ¿Listo? Este capilar aquí está en un esquema, ¿no? Un dibujito. Este capilar es como una bobina, ¿listo? Que está enrollado y que tiene una longitud grande, unos 2 metros por lo menos puede tener de longitud. Esto es un capilar que está relleno de sílica gel. Y la cuestión es que estos fragmentos pasan por este capilar y nosotros los vamos separando de acuerdo a su tamaño. Mientras cada fragmento va pasando, un láser va a chocar contra el fragmento y lo que vamos a ver es fluorescencia de distintos colores. Entonces, si pasa este primer fragmento, emite un haz de luz verde, el equipo lo va a detectar como un pico verde y así sucesivamente. Y de esa manera vamos a tener una secuencia, ¿listo? Esto será un electroferograma, se llama este esquema que ven aquí arriba. Es una serie de picos que corresponde a cada dideoxinucleótido, ¿no? Que está marcado con fluorócromo. ¿Listo? Entonces, y eso nos da idea ya de la secuencia de cualquier región de DNA. Ese es el método básico de secuenciación que se emplea para secuenciar regiones cortas de DNA. No son regiones muy, muy largas tampoco. Y seguramente esto lo van a entender mejor con el video. Aquí tengo el video, entonces voy a poner directamente el video para que podamos analizarlo mejor, esta parte. A veces llega un punto en el que muchas de las técnicas ya no se pueden explicar con, ¿cómo se dice? Ni hasta las metáforas ya quedan cortas, porque como el punto se va volviendo más complejo cada vez, hay muchas más variables, entonces es difícil de poder explicar todo ese movimiento y demás. Entonces, es un poco, por eso hay que echar mano de los videos en algún punto, eso es importante. Aquí he encontrado este video que es bastante sencillito para entender esta técnica. Tenemos nuestro DNA. ¿Listo? Este DNA, ¿ven? ¿Se fijan? Es esta parte de la que queremos secuenciar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un plásmido, tenemos una región, plásmido recombinante, ya hemos visto todo aquello. Y a ver, me voy a ir a la parte de la secuenciación directo para no complicar mucho el tema. Aquí, ¿listo? Entonces tenemos este DNA y nosotros queremos secuenciar una parte. Este método se basa justamente en utilizar
estos sustratos, los DNTPs, que son las bases que utilizamos para síntesis en PCR, las típicas. Y aquí tenemos la polimerasa, que es la que se encarga de sintetizar, y los cebadores, en este caso un cebador. Además de eso, ¿qué vamos a añadir? Si se fijan en el video, aquí están los DNTPs, que son los dideoxi. Esto va a aparecer seguramente ahí. O bases terminadoras les llaman también. Lo que les mencionaba, estas bases en su azúcar no tienen el oxidrilo ni en 2' ni en 3'. Por lo tanto, la síntesis, cuando una de estas bases ingresa a la cadena, la síntesis se detiene. Ese es el fundamento. Vamos a tener una mezcla de esos tipos de bases, tanto DNTPs como DNTPs. ¿Qué hacemos en la primera etapa? Desnaturalizamos si queremos secuenciar. Es igual que una PCR, por eso la técnica es muy similar. Recuerden la PCR, desnaturalizamos, primera etapa, ¿cierto? Entonces tenemos el DNA, lo desnaturalizamos. ¿Qué va a ocurrir en la segunda etapa? Alineamiento. ¿Quién se va a alinear? El cebador. Entonces tenemos un cebador, al igual que en la PCR, se va a unir a esa región que queremos secuenciar. Entonces, ¿quién nos va a indicar qué lugar vamos a secuenciar? El cebador. Eso es importante. Es igual que una PCR, ¿listo? Entonces, se une el cebador a la región donde queremos secuenciar y la polimerasa va a empezar a extender. Esa es la tercera etapa, nuevamente. Estamos hablando casi de una PCR normal. ¿Listo? Entonces, la polimerasa va a introducir las bases. Aquí tenemos. La única diferencia va a ser de una PCR, que en estas bases vamos a tener una mezcla de DNTPs y de DDNTPs, de dideoxi y los desoxi, ¿no? Una mezcla de ambos. Y al azar, la polimerasa es la que va a ir introduciendo las bases. Puedo introducir las bases normales, las desoxinucleótido trifosfato, las normales, o, como ven aquí, ya he introducido una base, una dideoxi, que es una base terminal, ¿no? Es una terminadora, es la que ya detiene la síntesis. ¿Qué características tienen estas dideoxi? Que están marcadas con fluorócromos. Entonces, la polimerasa ya no puede extender. Hasta ahí llegó, hasta donde hay introducido esa base, al azar. ¿Y qué va a pasar después? Desnaturalizamos. Y al desnaturalizar, vamos a separar este fragmento de cadena de DNA, la que está ahí arriba. Ese fragmento va a tener una longitud, ¿no? Desnaturalizamos, seguimos con el ciclo de PCR, que es desnaturalizar, alinear, polimerizar, que son esos 3 ciclos. ¿Ven? Ahí se separan. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un fragmento de DNA. Este fragmento es más corto, ¿no? El de arriba es más corto de lo que queríamos, porque justo ha entrado un terminador y ha acabado con la síntesis. Lo bueno es que este fragmento ya está marcado con el fluorócromo, de color rojo en este caso al final. Y eso lo vamos a detectar en la electroforesis. Listo. ¿Qué va a pasar? Otra ronda de PCR, de secuenciación. ¿Qué hacemos? Nuevamente, ¿no? Desnaturalizamos, alineamos el cebador, nuevamente la polimerasa va a empezar a extender y al azar nuevamente va a introducir otro terminador, ¿ven? Otro dideoxi. En este caso se ha formado un fragmento mucho más pequeñito, ¿no? Más corto. Entonces, eso va a depender del azar. Es así que al final vamos a tener distintos fragmentos de varios tamaños, ¿ok? Y de eso se trata la secuenciación. Siguiente ronda, fíjense, se une el cebador, la polimerasa extiende y nuevamente otro dideoxi, ¿no? Al azar ha entrado ahí y ha detenido la reacción. Tenemos otro fragmento de otra longitud. Al final de esta PCR, para secuenciación, vamos a tener distintos fragmentos de distintas longitudes. Cada fragmento, si se fijan en el video, está marcado con un dideoxi terminal, ¿no? Uno puede ser morado, rojo, son bases distintas. Entonces, cada uno está marcado con un fluorócromo distinto y son todos estos fragmentos que luego van a ser separados por electroforesis capilar. La electroforesis capilar tiene una mayor resolución. Ahí ven cómo entra el capilar, todos esos fragmentos marcados van al capilar y en el capilar se separan de acuerdo a su longitud. Los más cortitos van a llegar primero y así sucesivamente. Y de esa manera vamos a tener señal de secuencia. ¿Listo? Recuerden, aquí cada dideoxi está marcado con un fluorócromo. Entonces el amarillo puede ser adenina, el rojo citosina y así sucesivamente. Entonces van a viajar por el capilar todos estos fragmentos de distintos tamaños y van a pasar por un láser. El láser va a chocar con cada uno de estos fragmentos, con el fluorócromo, y vamos a detectar la emisión de fluorescencia en cada punto. Entonces ahí vamos, en el video mismo muestra como, ¿no? Ahí está el láser. Entonces llega el láser verde, ¿no? Y el equipo detecta verde. Puede ser adenina, no lo sé.
y así sucesivamente, ¿no? Citosina, de acuerdo al código de color que tengan los citosina, ¿ven? Y es así como aquí abajo ya vamos a tener el resultado de la secuencia. Es así como se secuencia, puede secuenciar fragmentos de DNA. Y nuevamente este método es el más básico de todos, el primero que ha salido, digamos, y es así como se va trabajando. Estas señales que ven aquí abajo van a aparecer reportados en forma de picos, y esos picos son los que forman el electroferograma que les había mencionado luego en la diapositiva que estaba ahí mostrando, una serie de picos. En esos picos podemos ver, ¿no?, la señal. Y así es como podemos tener la secuencia de una región de DNA, y ese es el método de reacción de cadena, ¿no? Si se fijan, esto se basa en una PCR, es directamente una PCR, no hay una variación distinta. Lo único que tenemos que recordar son los componentes. ¿Listo? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que estaba en el video, más o menos. Este es un plásmido recombinante, ¿ok? Tenemos nosotros esta región que está en verde, ven las flechas, ¿no? Entonces, queremos secuenciar esta región, por ejemplo. Si queremos secuenciar, ¿qué podemos hacer? Una PCR. ¿Se dan cuenta? Es una reacción de PCR. ¿Qué voy a necesitar? Cebador. Un cebador que se una en esta región y que me permita hacer la secuenciación de toda esta parte. Entonces, necesito solo un cebador. ¿Ok? Entonces, si han visto el video, solo es un cebador el que actúa. Entonces, primera etapa, una PCR, ¿no? Desnaturalizo. Segunda etapa, se va a unir uno de los cebadores. ¿Listo? Uno de los cebadores. ¿Qué más voy a hacer? Luego voy a añadir dideoxi y desoxinucleótidos trifosfato. La polimerasa va a ir introduciendo al azar. En algún momento se va a detener la síntesis y luego otro ciclo. Y así voy a hacer varios ciclos hasta obtener todos esos fragmentos de distintas longitudes, todos marcados. Y ese resultado de la PCR es la que yo lo voy a llevar a secuenciar. Yo lo voy a llevar a una corrida electroforética y voy a obtener esta señal en el equipo, que es el electroferograma. Podemos tener distintos tipos de electroferogramas y esto es otro tipo de análisis ya más distinto, ¿ok? Podemos ver ruido, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, estos picos que se solapan. Y hay bastantes cosas técnicas que se pueden solucionar o que vamos a tener que analizar también en el momento de secuenciar. En esta parte de la secuenciación, algo importante, la pureza del DNA. ¿Listo? Eso es algo bien importante. Si queremos hacer secuenciación de DNA, digamos de este plásmido, tengo que extraer plásmidos. Y antes de hacer una PCR para secuenciación, la pureza es bien, bien importante. Recuerden, ¿no?, proteínas, presencia de alcoholes, sales, todo eso es lo que hay que evitar. De hecho, hay un detalle aquí, la heparina. Habíamos hablado de anticoagulantes en la extracción de DNA, por ejemplo, en sangre. Entonces, la heparina suele ser un contaminante que reduce el rendimiento en la secuenciación, sobre todo en este tipo de reacciones. Entonces, aquí voy a abrir un cuadrito en esta parte y voy a añadir, voy a insertar un texto que quiero que aquí esta parte quede clara. A ver, veamos, en esta parte, voy a darle más zoom aquí en este recuadro de que estoy poniendo en la PCR. Si yo les preguntara, para secuenciación, ¿cómo sería nuestro master mix de reacción? ¿Qué componentes tendría? Entonces, vamos a ir poniendo los componentes, ¿listo? Lo más básico, Taq polimerasa, que es la enzima. Un componente. ¿Qué otra cosa más tendría para secuenciación? Tendría un cebador, un primer. Solo necesitamos un primer para secuenciar uno de los lados de la cadena. ¿Qué otra cosa necesitamos? Sustratos, desoxinucleótidos trifosfato, que los conocemos. A esto, ¿qué le vamos a añadir? La misma mezcla, pero de bideoxinucleótidos trifosfato. Esa es la clave de aquí. ¿Listo? Mezclar ambos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Buffer. ¿Qué más necesitamos? Cloruro de magnesio, ¿no? Lo que ya hemos hablado que en una PCR convencional. El DNA, obviamente el DNA molde o el template. ¿Qué más necesitamos? ¿Se entiende, no? Entonces, esto es lo que necesito que ustedes mismos se hagan las recetas de los Master Mix
tanto para secuenciación como para PCR cuantitativa, ¿recuerdan? Para LAMP, entonces necesito que sepamos los componentes para poder luego diseñar cualquier tipo de PCR, es lo que tenemos que saber. En cualquier momento vamos a tener que hacer una PCR, una amplificación en el trabajo, en el laboratorio, en investigación, donde sea. Entonces tenemos que saber qué necesitamos para cada caso. ¿Listo? En términos generales, no estamos preguntando concentraciones, ni tiempos, ni nada, pero sí la base de lo que necesitamos en la reacción. Y si han entendido en qué se basa este método de secuenciación, pues recordarán que estos DDNTP son bien importantes, ¿no? Porque en eso se basa justamente este método. Nada más, es un poco lo que se basa el método de secuenciación Sanger. Ahí tienen el video, ese es el video que les he mostrado. Y ahora vamos a hacer una metáfora de la secuenciación de Sanger con los nuevos métodos de secuenciación que hay. ¿Listo? Esos serán los métodos de secuenciación de siguiente generación. Y si comparamos, no sé si han visto este capítulo de Bob Esponja, ¿no? Cuando hace su hamburguesa y compite contra este dios en Neptuno, creo que era, no recuerdo muy bien. Entonces, esa es la diferencia en las secuenciaciones. Cuando hacemos el método tradicional, el que hemos hablado justamente ahora, solo podemos secuenciar regiones pequeñas de DNA, no podemos secuenciar grandes cantidades. En cambio, estos nuevos métodos permiten eso, secuenciar genomas completos. En un día podemos secuenciar el genoma completo de cualquier organismo. Y estos métodos ya son un tipo de secuenciación masiva que son complejos de entender y de hecho a nivel teórico son, voy a disminuir aquí, son, o sea, no se les puede, al menos yo no considero importante preguntarles, ¿no? Cada etapa, un esquema y demás. De hecho, ahora vamos a ver el video y espero que con el video un poco se entienda mucho mejor en qué consiste este tipo de métodos de secuenciación masivo que hoy en día ya se utilizan y pues son más asequibles y de hecho tenemos mucha más información ahora a ver, esperen, este método, sí, no, aquí tenía otro, a ver, este es el que quiero mostrarles. Voy a actualizar mi link del video, ¿listo? Entonces tenemos método de secuenciación por síntesis, por ejemplo, aquí tenemos el video. Entonces ahora voy a ir adelantando los puntos clave. Entonces en este caso, ¿de qué trata esto? Vamos a ver aquí. Se trabaja con celdas. ¿Listo? Esas son unas celdas donde hay pozos, micropozos bien chiquititos, donde ocurre cada una de las reacciones. En el caso que hemos hablado ahorita de secuenciación por el método tradicional, nosotros hacemos una PCR, ¿cierto? Tenemos un tubo donde hacemos una PCR. Ahora imagínense colocar ese tubo en micropocitos, en una placa, en una especie de cinta, digámoslo así, ¿no? En un dispositivo plano. Entonces, aquí, ¿cuántas reacciones creen que puede ocurrir? Pues son miles de pozos donde van a ocurrir miles de reacciones al mismo tiempo. Entonces, en eso se trata este tipo de secuenciación, ¿ok? Entonces, ya se requieren dispositivos mucho más específicos. Entonces, en cada una de estas láminas vamos a tener pocitos, y si se fijan en cada pozo tenemos cebadores que ya están adheridos, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra muestra? Aquí está el DNA que queremos secuenciar. ¿Listo? El DNA que queremos secuenciar es el que se va a unir, va a hibridar, se va a alinear por secuencia, por complementariedad de bases en esta superficie. La polimerasa, ¿qué está haciendo? Está extendiendo, ¿no? Está haciendo copias, ¿no? De esa manera nuestro DNA ya está fijado en la plataforma, ¿ok? Sería uno de los primeros pasos. Luego ven, por autocomplementariedad forma un bucle. La polimerasa nuevamente va a sintetizar esta cadena porque ya tiene un cebador ahí. ¿Listo? Ya hemos generado copias que ya están, digamos, fijadas en la plataforma de secuenciación. Entonces, esto va a ocurrir de forma masiva, pues en toda la superficie, ¿no? ¿Ven? Entonces, vamos a tener varias copias de este DNA que es nuestro DNA que queremos secuenciar. De hecho, son distintas regiones del DNA, ¿no? Y a partir de aquí empieza la secuenciación masiva por síntesis. Entonces, tenemos aquí un cebador que se une a esta región particular, específica. Y ahí nuevamente, se fijan, tenemos los dideoxinucleótidos, que cuando van ingresando, pues emiten fluorescencia y son detectados inmediatamente.
¿Listo? Entonces, ese es el método de síntesis. Todas estas señales son detectadas al mismo tiempo. Esto, por ejemplo, está ocurriendo en un solo pocito, pero bueno, esto va a pasar en los miles de pozos que tienen esta superficie, ¿no? Y vamos a detectar igual señales que son abrumadoras, por eso es que hay tanta señal. Eso es lo que ocurre realmente en un pozo, ¿ven? En cada puntito es una de las reacciones. Entonces se está añadiendo distintos dideoxinucleótidos trifosfato que emiten fluorescencia y eso es lo que va detectando el equipo todo el tiempo. Entonces, como verán, es una serie de pasos, ¿no? Se forman bucles y demás. O sea, esta parte es un poco compleja de explicarla paso a paso. Sin embargo, la base es esa, ¿no? El uso de marcadores fluorescentes en cada nucleótido y de esa manera pues podemos reunir toda una serie de secuencias que luego analizarlas también es otro tema. En esto de hecho se basa la bioinformática de análisis de secuencias. Tenemos una gran cantidad de secuencias, las tenemos que alinear como está en el video y de esa manera poder detectar regiones, ¿no? La secuencia de regiones. Se forman contigs, que son grupos de secuencias. Todo esto se basa en alineamiento. Y es así como podemos tener la secuencia, digamos, de genomas completos de organismos. Entonces, este sería un poco el método que utiliza el método de secuenciación de nueva generación. Y hay plataformas que hacen esto. O sea, podemos directamente comprar algún servicio, los equipos y todo aquello. Si hacemos un resumen de este método, vamos a tener pasos. ¿Listo? Estos son los pasos los que un poco debemos conocer. Primero tenemos la preparación de la muestra, extraer el DNA, de eso se trata. Tenemos un DNA o una RNA también. Si esto tiene reverso transcriptasa, igual podemos partir de una RNA. ¿Listo? Entonces, extraemos el DNA, que es lo que tenemos que saber. ¿Ok? Luego creamos los grupos. Los grupos se refiere a preparar librerías. Todo ese DNA que yo he extraído de una E. coli, por ejemplo, si quiero secuenciar E. coli, extraigo genoma de E. coli. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortar esta E. coli en distintos pedazos. Y eso se utilizan enzimas de restricción o cualquier otro método enzimático también para degradar. Y a todos estos fragmentos yo les voy a añadir esos adaptadores, esas secuencias cortas que están en los extremos que me van a permitir que esas secuencias se peguen, ¿no? en la plataforma de secuenciación. Luego tengo la reacción de secuenciación como tal, que es la secuenciación método por síntesis. Y al final tengo el análisis de datos. Son los 4 pasos, digamos, generales de este método. Ahí tenemos esta plataforma que es donde se hace estas reacciones. Esta plataforma tiene estos nanopocitos y en cada pozo es donde ocurre una de estas reacciones. ¿Listo? Como verán aquí, ahí están los oligonucleótidos en esos pozos, al igual que en una ELISA, están fijados en el fondo y pues ocurren las reacciones al mismo tiempo, ¿okay? De forma masiva. Un poco es esa el enfoque de este método de secuenciación de siguiente generación. Hay otros métodos más locos que utilizan, por ejemplo, soportes en forma de, ¿cómo se dice esto? Partículas esféricas, ¿listo? El torrente de partículas, un método así se llama más o menos, que igual, ¿no? Hace secuenciación masiva. Este tipo de secuencias, generalmente, o métodos de secuenciación, se utilizan para genomas completos. En el caso de la secuenciación esta que hemos visto de método tradicional, generalmente es bien dirigido. Aquí necesito un cebador. Entonces yo le indico, esta parte es la que quiero secuenciar, ¿no? No voy a secuenciar todo completamente de forma masiva. Esa es un poco la diferencia entre una y la otra. ¿Listo? Y esto, bueno, lo vamos a ir hablando más adelante también cuando la clase sea un poco más, cuando sea presencial, vamos a ir reforzando un poco esta parte del método de síntesis. Con esto acabamos, ¿listo? Todo lo que es replicación y sus aplicaciones. Entonces ya tenemos como 6 casos, ¿no? A partir de la replicación podemos hacer PCRs para diagnóstico y demás, y ya tenemos un enfoque de secuenciación del DNA, haciendo PCR también, con la única diferencia de añadir dideoxinucleótidos trifosfato marcados con fluorócomos. ¿Listo? Entonces, eso es un poco con lo que vamos a terminar esta parte de PCR para no ir hablando mucho más, porque es un tema, se había dicho, bien importante. Y con esto cerramos el tema de PCR para pasar al siguiente tema. ¿Ok? Con relación a la PCR, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que hayan revisado que no se haya entendido con relación a este método de secuenciación. Para el parcial solo va a entrar el método clásico, ¿listo?
No vamos a preguntar mucho de los otros métodos, los voy a ir explicando con más detalle cuando sea presencial. De momento lo que quiero es el método de terminación de la cadena, ¿ok? Con los dideoxinucleótidos trifosfato, eso es lo que tienen que saber inicialmente para poder aplicarlo. Ya después vamos a ver los otros métodos. Entonces, si no tienen ninguna duda con relación a esto de la PCR y a la replicación, entonces lo vamos a cerrar ahí, el tema de replicación y PCR, ¿listo? Entonces, y vamos a pasar al siguiente tema. Ese tema es reparación del DNA, ¿listo? Entonces, ya hemos hablado que el DNA puede replicarse, sin embargo, este DNA a nivel normal en la célula, pues sufre mutaciones, alteraciones. Y esas alteraciones son las que luego la célula tiene que ser capaz de corregir o arreglar. ¿Para qué nos va a servir conocer la reparación del DNA a nivel conceptual? Para hacer la técnica de CRISPR-Cas9, editar el DNA. Si sabemos cómo el DNA, cómo la célula puede, digamos, reparar, corregir sus propias secuencias, pues nosotros ahí aprovechamos, ¿no? Y manipulamos a la célula para nosotros editar el DNA, editar la información genética, cambiar las secuencias, pero ya a voluntad propia, ¿no? Nosotros decidimos qué secuencias queremos que se cambien. Nosotros decidimos qué genes queremos que se corten, se eliminen y así sucesivamente. Para eso nos sirve. Ese es el enfoque o la importancia de este tema. Si sabemos mecanismos de reparación, sabemos bien cómo se mutan las secuencias, pues ahí vamos a poder nosotros editar nuevamente. ¿Ok? Recordemos un poco algunos conceptos para hablar de lo que es reparación y mutación del DNA. Sabemos bien esto, ¿no? Esto ya lo hemos llevado varias veces, siempre volvemos al dogma de la biología molecular. Algo importante que quiero que recordemos. Las mutaciones, primero tenemos que saber qué son mutaciones. Si queremos reparar, tenemos que saber cómo se puede alterar el DNA. Entonces, el DNA, la secuencia del DNA se altera mediante mutaciones, que son cambios en la secuencia del DNA. Sabemos que en el DNA tenemos genes, regiones promotoras, regiones codificantes, reguladoras, tenemos varios tipos y hemos visto todo un tema de distintas secuencias. Las secuencias pueden cambiar. ¿Cuál es el efecto que tienen las mutaciones en el DNA? Pues justamente en esto que pongo aquí. El DNA, que está hecho de genes, va a dar lugar, ¿no?, a un RNA. Este RNA puede cumplir una función. ¿Recuerdan los RNAs? Ribosomales, de transferencia. Hemos visto varios RNAs que cumplen funciones. Las ribosimas, las telomerasas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cumplen funciones y contribuyen al fenotipo de la célula. ¿Listo? Y lo mismo va a ocurrir con las proteínas. De hecho, muchos genes codifican proteínas y cumplen funciones. Las proteínas son las que cumplen la mayor cantidad de funciones y contribuyen al fenotipo de cualquier organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación en un organismo, en el DNA? Todo esto va a cambiar, por eso pongo un delta, ¿no? De cambio en la función y en la mutación, en el fenotipo de cualquier organismo. Entonces, pueden haber cambios en las células. Cuando hay una mutación en una bacteria, su fenotipo cambia. La bacteria, por ejemplo, puede tener otra forma, otro aspecto, puede crecer con, no sé, presencia de sustratos distintos, ¿no? Y eso qué va a hacer que el organismo que haya mutado pueda adaptarse y pueda ser seleccionado por el medio ambiente. Entonces, no todas las mutaciones son beneficiosas. Esto es lo que habíamos hablado al inicio también. Las mutaciones generalmente, hay toda una larga historia de mutaciones que tiene que ver con la evolución. Y pues vamos a encontrar que lo que quisiéramos es que las mutaciones, la mayoría de las mutaciones sean beneficiosas, pero en realidad son negativas, nocivas para las células. ¿Listo? Entonces, hablemos de evolución, porque es un tema importante para relacionarlo con lo que estamos hablando ahora mismo. En tema de evolución, en biología ustedes han debido llevar que las células tenemos un ancestro común, han visto toda esta historia, ¿no? Creo que es un tema también bastante largo sobre la evolución de la célula. Pero ¿en qué se basa la evolución a nivel de biología molecular y del DNA? Se basa en estas mutaciones, en estos cambios de la secuencia que hay. Todos partimos de un ancestro común, de un DNA común, de una secuencia común, ¿no?, original. Sin embargo, a lo largo del tiempo se van haciendo copias de este DNA y se van introduciendo ciertas mutaciones, ciertas secuencias que van cambiando con el tiempo
Y muchas de estas pues se van manteniendo si es que son beneficiosas o se van eliminando si no son beneficiosas para el organismo. En esta parte hay que entender el tiempo. Muchas veces no somos conscientes del tiempo. ¿Listo? Aquí hablamos de millones de años, ¿no? Miles de millones de años de evolución. Entonces, no ocurre pues de la noche a la mañana. 80 años, toda una vida, no es nada en comparación con el tiempo que pasa. En esta parte, ¿qué tenemos que recordar en los organismos? Que la mayoría de las mutaciones, ¿no?, que ocurren en sitios específicos que son codificantes, generalmente no son buenos, no prosperan, porque tantos años, miles de millones de años de evolución, nuestras secuencias ya están bastante optimizadas. ¿Listo? Entonces, si yo voy a cambiar algo importante, pues generalmente no va a ser beneficioso, porque ya han pasado muchos años de optimización. ¿Dónde es donde vamos a encontrar mutaciones que se mantienen con el tiempo? Justamente en esas regiones no codificantes, aquí el DNA basura que decíamos, esas repeticiones, ¿no?, regiones repetitivas que habíamos analizado antes, es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de mutaciones en la secuencia del DNA. Sobre esto, todos tenemos un ancestro común, todos derivamos de una misma secuencia. Es así donde nacen algunos conceptos como las secuencias consenso. Se fijan aquí en amarillo, esta es una secuencia consenso de un ancestro común. Sin embargo, ven, en las distintas especies podemos tener algunas variaciones, ¿no? Las letras minúsculas son las variaciones en secuencia que pueden estar presentes en todos los organismos. Entonces, eso por un lado. ¿Qué otra cosa a nivel conceptual tenemos que recordar? Conceptos como genes homólogos, parálogos, ortólogos. ¿Listo? Eso también lo han debido llevar en evolución un poco, tiene que ver con mutaciones y todo aquello. ¿Qué sabemos de esto, de los genes homólogos, ortólogos, parálogos? El mismo concepto de evolución, todos partimos de un gen, de un ancestro común. Por ejemplo, tenemos un gen ancestral de la globina y este gen, por duplicación en millones de años, va adquiriendo nuevas secuencias y pues vamos a tener genes específicos para cada especie, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí van a surgir las distintas especies, células, ¿no? Por ejemplo, humanos, ratones, etcétera, etcétera. Entonces, los genes ortólogos en este caso son genes, ¿no?, que han sido se han duplicado y han sufrido un proceso de especiación. Vamos a tener un gen para la cadena alfa de la globina en ranas y en humanos, por ejemplo, son genes ortólogos, ¿no? O sea, tienen la misma función, ambos son genes de la globina, pero son para especies distintas. Genes parálogos, ¿no? Serán genes, aquí están, ¿no?, que pertenecen a un ancestro común también. Sin embargo, cumplen funciones distintas. Estas se han separado de la línea evolutiva porque obviamente ya tenemos una globina alfa y una beta, entonces son un poco más diferenciadas. Ambas siguen siendo genes de la globina, pero como una es alfa y otra es beta, pues sus funciones van a ser diferentes. Pueden tener una mejor especificidad, una mejor propiedad, una propiedad distinta en su función, ¿ok? Y al final tenemos los homólogos, que en realidad son todos los genes que provienen de un ancestro común. Entonces, cuando hablamos de genes homólogos, recuerden bien eso, ¿no? Son genes que provienen de un mismo ancestro común, que pueden tener funciones más especializadas, pueden tener alguna característica distinta, pero todas vienen de un gen ancestro común y cumplen una función relacionada. Ese es el concepto de gen homólogo. Los pongo ahí un poco para recordar. Entonces, hablemos de las mutaciones un poco, de la adaptabilidad. De hecho, las mutaciones beneficiosas están entre un 0,1 y un 1%. Y las que son dañinas o deleterias, digamos, están en un 10, un 30%. Luego vamos a tener varias mutaciones neutrales o alteraciones en el DNA que son de naturaleza neutral. Para entender esto, tenemos que estudiar el daño que hay en el DNA y los tipos de mutaciones que hay. Y esa es la segunda parte de esta clase y es ahí donde vamos a acabar en esta clase de mutaciones y daños al DNA. Se pueden clasificar de distinta forma los daños al DNA. Aquí tenemos de acuerdo al tamaño, al tipo de célula, la magnitud, etcétera, etcétera. ¿Listo? Nosotros vamos a ir viendo un poco los más importantes y vamos a ver que hay varios factores que pueden dañar el DNA. Entre esos factores, si se fijan, aquí tenemos la replicación. Es uno de los primeros factores. Justo está relacionado con la replicación del DNA, ¿no? La polimerasa comete errores, pues
Es la principal fuente de mutación que hay cuando nuestras células se dividen de forma normal. Luego de eso tenemos otros factores, luz ultravioleta, lo que conocemos, radicales libres, ¿no? Radicales ionizantes, agentes genotóxicos, etcétera, etcétera. Hablemos de la clasificación de las mutaciones. Una mutación es cuando cuando la secuencia del DNA cambia. Es un cambio en la secuencia del DNA. Eso es una mutación. ¿Listo? Y las mutaciones pueden clasificarse de distintas maneras. Nosotros las vamos a clasificar en 3 tipos de mutaciones. Primero tenemos la sustitución. ¿Listo? Ese es el primer tipo de mutación. ¿Qué significa sustituir? Cambiar. No es fácil. Cambiamos una base por otra base. Tenemos este DNA, por ejemplo, este es el normal, el wild type. Y cuando hay una mutación, cambiamos la guanina por la adenina. Ya está, hemos cambiado, hemos sustituido. ¿Qué tipos de sustituciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar 2 tipos, las transiciones y las transversiones. Eso quiere decir, cuando cambio una purina por otra purina, será una transición, ¿no? Si cambio una purina por una pirimidina, pues estoy haciendo una transversión, estoy cambiando la versión del nucleótido, ¿no? Entonces, eso será un poquito la clasificación. Podemos cambiar, no sé, en el caso de adenina por citosina, ¿no? Estamos haciendo una transversión, son 2 moléculas distintas, 2 anillos distintos, ¿no? Purina por pirimidina. Eso un poco será la división, transición y transversión. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar cuando hablamos de sustitución en las mutaciones? Recuerden esta parte, el DNA está hecho de adenina, timina, guanina, citosina, ¿cierto? En cambio, el RNA está hecho de uracilo en lugar de timina, eso ya lo sabemos. Y las proteínas están hechos de otros, ¿no? Aminoácidos, 20 aminoácidos, lisina, aspartico, metionina. Entonces son lenguajes distintos. Nosotros, ¿dónde vamos a analizar las mutaciones? En el DNA. ¿Listo? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo cambio la adenina por timina en el DNA, eso va a tener una consecuencia en el RNA. Recordemos, ¿no? Que el DNA está hecho de genes y que los genes se transcriben a RNA. Entonces voy a tener un RNA también mutado. ¿Listo? Pero con este otro lenguaje, ¿no? De adenina, uracilo, guanina y citosina. Y este RNA mensajero mutado, por ejemplo, va a dar lugar a una proteína también mutada, donde quizás en lugar de aspartico voy a tener alanina, por ejemplo. Eso quiere decir que las mutaciones, las sustituciones que están presentes en el DNA tienen una consecuencia en todo el dogma, ¿listo? Va a afectar tanto al RNA mensajero, al producto, RNA mensajero, ribosomal, etcétera, o a la proteína de ese RNA mensajero, ¿listo? A la secuencia de aminoácidos, va a afectar hasta ese nivel, ¿ok? Eso. Entonces aquí tengo ese esquema que les mostraba, ¿no? Tengo la sustitución, estamos analizando al inicio. Aquí tengo el DNA, este es el DNA wild type. Recuerden que este DNA se transcribe a RNA, eso lo hemos visto, ¿no? Y que el RNA se lee por tripletes. Tengo 3 bases que van a dar lugar a un aminoácido y así sucesivamente. Esta parte conceptual que les muestro es básico, pero es algo que hay que recordar todo el tiempo para analizar las mutaciones. Entonces las mutaciones ocurren aquí, en el DNA. Y es aquí donde va a tener la consecuencia, tanto en el RNA como en la secuencia de aminoácidos. Hablemos de los tipos de sustitución. ¿Listo? Aquí tenemos el código genético. Este código está hecho en circular. Les voy a mostrar en cuadrado también, si es que no se puede entender. Esta es la primera base, la segunda y la tercera. De esa manera ya tenemos los codones. Por ejemplo, hablemos de una sustitución. ¿Listo? Una mutación. Imaginemos que tenemos este codón, GCG. ¿Listo? El GCG, aquí tengo G, C, G, ¿no? Aquí estoy marcando el camino, GCG, que codifica alanina, ¿listo? Eso es lo wild type, ¿no? ¿Qué pasa si hay una mutación, hay una sustitución? Sustituyo en lugar de, aquí no, perdón, no, perdón, a ver, esta parte de aquí, sí, está mal planteada esta parte. Aquí vamos a cambiar. Hemos dicho GCG, ¿no? Aquí está, GCG. Aquí lo voy a poner A, ¿no? Que será la mutación. ¿Listo? Ahora sí. Está mal aquí. Listo, entonces, si cambiamos este codón GCG por GCA, ¿qué voy a tener? GCA voy a tener igual a alanina. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mutación primero, ¿no? Porque aquí en lugar de tener la secuencia GCG, tengo la secuencia GCA. Hay una mutación.
¿Qué tipo de mutación? Una sustitución, porque estoy cambiando guanina por adenina. ¿Listo? Será una transición, porque ambas son purinas. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? A nivel de consecuencia, ¿qué voy a obtener? Ambas me van a seguir codificando alanina. No va a haber un cambio en el aminoácido resultante de esa mutación. Por tanto, ¿cómo se llamará la mutación? Mutación silenciosa. ¿Listo? Son todas esas mutaciones, entonces, que no van a producir un cambio en la secuencia de aminoácidos. Eso es lo que quiero que entiendan en esta clasificación de las sustituciones. Entonces, cuando les pregunte concepto de mutación silenciosa, ¿no? Son esas sustituciones en las bases que pueden ocurrir en los codones que no dan lugar a un cambio en la secuencia de aminoácidos. Tengo alanina, esta otra secuencia mutada va a seguir codificando alanina. Por tanto, no va a haber una consecuencia a nivel de fenotipo. La mutación va a ser silenciosa, no la voy a poder detectar. ¿Ok? No la voy a poder detectar, a no ser que haga secuenciación. Cuando hago secuenciación, ahí recién voy a encontrar, aquí hay una alanina en lugar de, perdón, una adenina en lugar de guanina. Si no hay secuenciación, no la voy a poder detectar. La proteína va a ser la misma, porque ambas codifican alanina. ¿Ok? Entonces, mutación silenciosa, esa es la primera. ¿Qué otro tipo de mutaciones tenemos? Sustituciones en este caso. Aquí ya tenemos otra. Entonces tenemos guanina, citosina, guanina, da alanina, ¿no? Entonces aquí tenemos la otra tabla del código genético que se puede leer igual. La primera letra será guanina, citosina, aquí está guanina. La segunda, citosina, alanina, aquí está. Adenina, da alanina, ¿no? Es lo que estoy marcando. La otra que es adenina, estoy cambiando en lugar de la guanina, adenina. Aquí está la adenina, la citosina y la guanina. Esto me va a dar treonina. Entonces, esta mutación, que es una sustitución, ya no es silenciosa. ¿Por qué no es silenciosa? Porque estoy cambiando el sentido, ¿no? Del significado de la secuencia. Esta secuencia ya no me va a codificar alanina, me va a codificar treonina. Entonces, esto sí tiene un efecto en la célula. Y este tipo de mutación se lo denomina como mutación de sentido equivocado o de sentido erróneo. Eso es lo que significa y en inglés se lo traduce de esta manera. Entonces tenemos las mutaciones silenciosas y las mutaciones de sentido equivocado, sentido cambiado, puede ser. Estamos cambiando el sentido de la información. Ya no es alanina, ahora es treonina. Solo con cambiar una base, ¿no? Sustitución. Entonces, eso un poco para que vayan analizando. Entonces, aquí tenemos la sustitución, ¿no? Esto es, por ejemplo, este será el DNA normal, que da lugar a un RNA mensajero, y aquí arriba tenemos la secuencia de aminoácidos. Entonces, si nosotros cambiamos una de estas bases, y justamente antes esta base codificaba tirosina, pero ahora va a codificar serina, le estamos cambiando el sentido a la información. Entonces, esto será una mutación de cambio de sentido. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la proteína que va a tener otro aminoácido ahí, ¿no? Puntual. Entonces, ese es el segundo tipo de sustitución. Veamos otros tipos de sustituciones en las mutaciones. Tenemos este triplete GCG, que da lugar a alanina. Y yo lo cambio. ¿Listo? Hay una mutación que cambia GGG. El GGG codifica glicina. Entonces, ¿qué tipo de mutación es? Una sustitución, cambiando citosina por guanina. ¿Qué pasa con el sentido de la información? Cambiamos también, ¿no? Es alanina, lo estoy cambiando por glicina. Sin embargo, aquí podemos tomar en cuenta otro criterio, que es la similitud en los aminoácidos que estoy cambiando. En este caso, si recuerdan bioquímica, los aminoácidos se agrupan de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Tenemos aminoácidos que son polares, otros aminoácidos que son apolares, con grupos hidrofóbicos y así sucesivamente. En este caso, tanto alanina como glicina están dentro del mismo grupo, ¿no? Son aminoácidos sencillos, no tienen carga, ¿listo? Entonces son apolares. Por tanto, este tipo de cambio no es un cambio tan importante. No es lo mismo cambiar alanina por glicina que cambiar alanina por treonina, por ejemplo. La treonina tiene un grupo oxidrilo, entonces ya tiene una carga negativa, un átomo ahí electronegativo, entonces ya tiene otras propiedades la treonina muy distintas a la alanina, otras propiedades físico-químicas.
Entonces, es ahí donde nace otro tipo de mutaciones. Esto que son las mutaciones conservativas y las no conservativas. Entonces, por un lado tenemos, aquí tienen la imagen, si se fijan en la imagen, tenemos esto que es lo normal, por ejemplo, lisina, este triplete TTC da lugar a lisina. Si hubiera una mutación, un tipo de sustitución que cambia la información, ¿no?, a arginina, entonces la lisina y la arginina, si se fijan en su estructura química, son parecidas. Ambas tienen cargas positivas, ¿no?, grupos amino en su cadena lateral, etcétera, etcétera. Entonces, esta será una mutación conservativa. Se están conservando. ¿Se cambian los aminoácidos? Sí, lisina por arginina, se cambian. Pero se conservan las propiedades físico-químicas. ¿Ok? En cambio, la otra mutación, si cambio lisina por treonina, pues las propiedades físico-químicas no se mantienen. Por tanto, es una mutación no conservativa o no conservadora. ¿Listo? Entonces, eso. Cuando hablamos de conservar, podemos hablar de mutaciones sinónimas. Ese es otro término que se emplea. Cuando yo, por ejemplo, cambio lisina por arginina, son como dos letras sinónimas, significan lo mismo, tienen las mismas propiedades físico-químicas, a eso se refiere. Entonces, esto también se puede encontrar en algún texto como mutación sinónima y mutación no sinónima. ¿Listo? Entonces, mutaciones sinónimas, son esas las mutaciones. Son de tipo sustitución, ¿ok? Para que recuerden. ¿Qué otro tipo de mutaciones tenemos? Que seguimos en el grupo de sustitución. Es cuando sustituimos, ¿no? Aquí estamos sustituyendo una base por otra, pero el significado de esta base ya no da lugar a otro aminoácido, sino da lugar a un codón de parada, un codón de stop. Entonces, este tipo de mutaciones se los denomina como mutaciones sin sentido. Entonces, cuando cambiamos, ¿no?, un codón por otra cosa que es de stop, de parada, que no tiene sentido, de ahí el nombre, me imagino. Entonces, aquí tienen un video de las mutaciones y qué es lo que ocurre en este tipo de mutaciones sin sentido. Por ejemplo, tenemos esto que es lo normal, tenemos el DNA, el RNA mensajero y todos los aminoácidos que conlleva su síntesis, pero cuando hay una mutación, cambiamos aquí, ¿no?, una base por otra y se genera un codón de stop, pues el aminoácido, la proteína que se está sintetizando, solo va a llegar hasta el stop, se va a detener de forma prematura y voy a tener aquí, como se fijará, una proteína mucho más cortita. Este tipo de mutaciones son más agresivas porque obviamente la proteína se va a inactivar, no voy a tener una proteína funcional, voy a tener una proteína mucho más corta y es un tipo de clasificación. Aquí tenemos los tres. Las clasificaciones, un resumen, ¿listo? Desde las mutaciones silenciosas, silent, ¿no? Lisina con lisina, no ha cambiado el aminoácido. Las mutaciones sin sentido, cuando produzco un codón de parada. Las mutaciones conservadoras y no conservadoras, o sinónimas y no sinónimas. Cuando cambio un aminoácido por otro que es muy parecido, físico-químicamente hablando y estructuralmente también, o cuando cambio por otra que es totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahí será no conservativo. Entonces, esa sería un poco la clasificación de las sustituciones. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de mutaciones tenemos? Deleciones, cuando eliminamos una base. Podemos tener deleciones obviamente grandes, cortas. Estamos hablando ahorita de mutaciones puntuales en secuencias específicas. Podemos eliminar una base o también la podemos insertar. Entonces, esos son otros dos mecanismos de mutación. Las inserciones y las deleciones. ¿Ok? En el caso de las inserciones y deleciones, en ambos casos, ¿no?, cuando añadimos o quitamos, lo que ocurre es un desplazamiento del marco de lectura. Y eso es lo que hay que entender en esta parte. Que los RNAs, los DNAs se leen en tripletes, el RNA se lee en tripletes, ¿no? Aquí tenemos un codón, dos codones. ¿Qué pasa si yo interfiero, añado una base? Pues toda esa lectura se va a desplazar, el corrimiento del marco de lectura se desplaza y pues a partir de aquí, si se fijan, los aminoácidos van a ser totalmente distintos. Eso ocurre cuando hayan inserciones o deleciones. ¿Listo? Entonces, esa es la consecuencia. Puedo hacer deleciones o inserciones en múltiplos distintos de 3 y lo que va a ocurrir es desplazamiento del marco de lectura. Si son múltiplos de 3, quizás se pueda mantener el marco de lectura. Eso depende del número de lesiones o inserciones que hay en la secuencia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llegamos en esta clase. Les voy a pedir que recuerden los tipos de mutación, hagan énfasis en eso.
Tenemos sustituciones. Las sustituciones pueden ser silenciosas, conservativas, no conservativas, sin sentido, de sentido equivocado, sinónimas, no sinónimas, sustituciones. ¿Listo? Cuando cambio uno por otro. Luego tenemos las deleciones y las inserciones, que su principal efecto va a ser el corrimiento del marco de lectura. ¿Ok? Aparte de eso, quisiera que recuerden un poco lo que son genes homólogos, concepto de qué es un gen homólogo, y la parte de secuenciación por el método tradicional de la terminación de cadena. Entonces, dejamos ahí esta parte. El día miércoles vamos a llevar mecanismos de reparación. Ahora que ya sabemos cómo hay mutaciones, qué tipos de mutaciones existen en la célula, vamos a analizar los 5 o 6 tipos de mecanismos de mutación, de reparación. Terminamos esos 6 mecanismos que no son tampoco muy complejos, no los vamos a llevar a nivel muy molecular, sino más conceptual para que se entienda qué ocurre en cada etapa. Y luego llevamos CRISPR-Cas9, lo que es edición del DNA, y con eso cerramos, si es que nos alcanza el tiempo, para el tercer parcial. ¿Listo? Segundo parcial. Nada más, muchachos, nos vemos ahí, nos quedamos ahí, nos vemos el día miércoles. Entonces les paso ahora las diapositivas para que puedan un poco actualizar sus apuntes, lo que sea que estén anotando. Y nos veríamos el día miércoles. Cualquier novedad, de momento seguimos, ¿no? En virtual, no tenemos otra opción tampoco. Vamos a esperar esta semana más. He hablado con la doctora Net. Tampoco estamos muy atrasados en la parte práctica. Teníamos ya un cronograma basándonos en los grupos A y B. Sin embargo, si vemos que esto ya la siguiente semana ocurre algo, se extiende mucho más, pues ahí ya vamos a tomar algunas medidas más puntuales. De momento, nos enfocaremos en repasar esta parte, en avanzar la parte teórica, y ya les voy a comunicar si hacemos algún gabinete esta semana también. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos hasta el día miércoles. Chao a todos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor.